comprometido con la formación, es un hombre comprometido con el proceso revolucionario y un excelente camarada de unas grandes convicciones y un hombre muy preparado para el combate en todos los terrenos. Gracias, Juan, por estar aquí. No quiero extenderme más porque ustedes vinieron y nosotros venimos a escuchar a Juan. Bien, el diputado Juan Romero ya sabíamos que es parte del equipo de diputados de la República del Zulia, del Estado Zulia, pero es bien importante que en este momento sepamos que él es una parte bien activa de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación. De tal manera que maneja información privilegiada. Este foro más bien va a ser una clase. Vamos a hacer algunas proyecciones, se vale anotar. Creo que podemos tener la plena seguridad que saldremos de aquí fortalecidos desde el punto de vista cognitivo. Quiero comenzar contando dos anécdotas. Una la compromete a ella. Humberto es un viejo amigo de la Universidad del Zulia. Lo conocí cuando ni siquiera había ingresado todavía a la universidad, con 17 años. Estábamos vinculados con el movimiento estudiantil. Y tengo una extraordinaria amistad con él. Tengo 55 años. ¿No? Y ahora cuando venía me dice Humberto, mira, te voy a meter por atrás. Y yo, no, a mí no me metas nada por atrás, yo entro por el frente donde corresponde. La segunda anécdota es aún más cómica, porque a mí particularmente me pasa mucho. Me imagino que a algunos de ustedes también debe haber pasado, que es cómo cognitivamente nos predisponemos. Me imagino que cuando ustedes le dijeron que un diputado de la comisión, historiador, se imaginaba un tipo más viejo que yo, más formal, con un saco, corbata, y no a este malandro ilustrado que hoy los acompaña. Y a la gente de protocolo, tocayo Juan, pasó algo interesante que a mí me gusta que me pase. Yo voy entrando, yo siempre trato de llevar mi cooler con agua porque para mantenerme como me mantengo con mis 55 años, tomo agua con un toque de sal y un toque de limón. Y cuando llego el muchacho de protocolo, que no sabe que yo soy el ponente ni nada por el estilo, porque se debe estar imaginando un tipo mucho más serio, me para como corresponde y me dice, disculpe señor, usted no puede entrar con el cooler, que aquí no se permite. Yo, pero mira, es que yo tengo ahí mi agua. Me dice, no, usted no puede entrar, yo le doy el cooler. Pero después yo reacciono y digo, no, este muchacho no va a saber que yo soy ponente, que voy a estar aquí arriba, que no voy a estar sentado y me voy a regalar. Digo, mira, disculpa, pero este ponente soy yo. El muchacho, disculpa, me entrega. Esto, que son dos temas de percepción, me sirve a mí para arrancar. Bien, todos hemos vivido este proceso, unas dinámicas muy interesantes. Y lo que está sucediendo no solo tiene que ver con el hecho de que somos una amenaza en el sentido de lo que representamos, sino que además en Venezuela está en juego todo el debate sobre las concepciones de la guerra actual. Y yo en este punto quiero agradecerle a Humber la iniciativa, al alcalde, a Nelly, a toda la red, a los compañeros militares que los vi por aquí, porque no se trata solo de que entendamos la necesidad de discutir lo que estamos viviendo, sino que lo que nosotros estamos viviendo, estamos haciendo historia. Lo hemos hecho siempre, históricamente. ¿Por qué razón? Bueno, porque, y por eso que la conversa que les traigo se llama guerra cognitiva, guerra cibernética y operaciones multidominio. Porque nosotros estamos en medio de una contienda que tiene que ver con el decaimiento de lo que llamamos el norte global, con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y lo que desde la finalización de la Segunda Gran Guerra en 1945 ellos habían construido desde el punto de vista del dominio. Y el sur global, que es un sur emergente en donde Venezuela juega un papel muy importante. Entonces, creo que es significativo que estemos acá. Les agradezco profundamente a ustedes la oportunidad. ¿Por qué guerra cognitiva?
¿Por qué ciberguerra? ¿Por qué hablar de terrorismo? Porque, insisto, en Venezuela se están jugando todas las acciones. Hay 4 grandes focos de tensión mundial en este momento. El primer foco es obviamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que es un conflicto entre el norte y el sur global, por lo que representa Rusia en los BRICS. El segundo conflicto es entre China y Taiwán, que también es un conflicto entre el norte global y el sur global. El tercer conflicto mundial es el conflicto israelí-palestino, que también es un conflicto entre el norte global y el sur global. Y el cuarto gran conflicto somos nosotros, por lo que representamos. Los 4 conflictos tienen en común algunos elementos. Tiene que ver con la disputa por los modelos políticos, tiene que ver con un tensionamiento entre las formas de organización del sistema mundial, tiene que ver con modelos de control de los recursos naturales, de tierras raras, de commodities, como se le conoce. Y cuarto término tiene que ver con la dinámica en torno a la movilización social que se están produciendo. Y esto nos lleva a concentrarnos en dónde estamos, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar, pasa a la siguiente, Marcelo, por favor. Voy a comenzar con algunas definiciones clave que es importante para que entendamos, insisto, mucho en esto. Cuando hablamos de guerra cognitiva, hablamos de cómo el escenario de la guerra ha cambiado. Muchos de nosotros hemos escuchado guerras de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. La primera guerra, las denominadas guerras de primera generación eran guerras cuerpo a cuerpo. Eran el estilo de lo que leímos la Ilíada del bachillerato, 2 ejércitos, 2 hombres enfrentados unos contra otros, directamente. Las guerras de segunda generación son las guerras construidas a partir de la Primera Gran Guerra. Tiene que ver con la aplicación de la ciencia y la tecnología, la utilización de los tanques, la aparición de los aviones, las armas automáticas, las armas químicas. Las guerras de tercera generación se inician con la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939, que tiene que ver con la utilización de elementos psicológicos. Cuando ustedes ven los documentales sobre la Segunda Gran Guerra y ven las operaciones alemanas, eran operaciones psicológicas precedidas por bombardeo de los Spitfire, que cuando bajaban creaban un ruido que atormentaba y paralizaba, generaba miedo. Paralizaba la parte frontal de nuestro cerebro. En la parte frontal se concentran ahí un conjunto de elementos que voy a explicar que son claves para las relaciones humanas. Y la guerra de tercera generación comenzó a trabajar el tema del miedo para la paralización. El miedo produce 2 cosas en términos psicológicos, pero en ambas genera adrenalina. La adrenalina en algunos casos puede ser un inhibidor, te paralizaste por el miedo, te cagaste, como popularmente lo decimos. O activa, genera una activación de adrenalina que la gente hace cosas que de repente en un estado más normal no pudiera hacer. Cuando hablamos de guerra cognitiva, resulta que las guerras de tercera generación son sucedidas por las guerras de cuarta generación, que son las que se dan en Corea, en la guerra de Corea, que se dan en la guerra de Vietnam, en donde el efecto de los medios de comunicación sobre las estrategias de guerra son terribles. Y las guerras de quinta generación son las guerras que se dan a partir de la invasión norteamericana a Irak y Afganistán, y que buscan generar mecanismos que pasen de la guerra cinética, es decir, la guerra en movimiento, la guerra cuerpo a cuerpo, a una guerra cibernética, una guerra que se pelea a la distancia. Eso implica lo que llamamos revolución en armamento militar, la utilización de la ciencia y la tecnología para generar bombardeos a distancia más precisos, bombardeos que no necesitan pilotos humanos, sino que son controlados a través de elementos de inteligencia. Y eso buscando disminuir los costos de la guerra, porque la guerra tiene un costo en vida, un costo económico. La guerra cognitiva además es parte de un elemento clave que son lo que denominamos operaciones multidominio. Las guerras de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, normalmente se peleaban o se disputaban en términos de división. Era una guerra terrestre, era una guerra naval,
era una guerra aérea, ¿okay? Y la guerra de quinta generación agrega un elemento, el aire. Ya no es solo aérea, sino el control de las emisiones de onda, que tiene que ver con el control y la incidencia sobre transmisión y acumulación de datos. Después de la guerra de Afganistán, de la invasión de Estados Unidos a Afganistán, y plantea indudablemente una acción que es múltiple. En estas operaciones multidominio, que inicialmente era tierra, aire, mar y ciberespacio, se le agregó en los últimos manuales de los Estados Unidos, el manual de guerra de 3.0, se le agrega el tema de la mente. Se le agrega el tema de que en esa operación multidominio ya no solo operaciones terrestres, marítimas, aéreas, en el ciberespacio, que generan operaciones ofensivas y defensivas, sino ofensivas en el intento de interrumpir sistemas de transmisión de datos, o defensivas para evitar ciberataques, sino que además se le agrega el elemento de la mente, porque la guerra cibernética, que es el otro componente que tenemos que ver acá, utiliza los elementos de ciencia y tecnología para hacer una precisión. Entonces, ¿cómo entender la guerra cognitiva? Bueno, busca el desarrollo de los avances de las ciencias del cerebro y busca explorar las vulnerabilidades del cerebro. Ese es un proyecto que los norteamericanos definieron como ideas, así, ideas como suena, que es Innovation for Defense and Excellence and Security, las iniciales, Innovation for Defense, Excellence and Security, innovación para la defensa y la excelencia en seguridad. Ideas que plantea que como en las operaciones multidominio el campo de batalla es la mente, es importante en ese campo de batalla construir y dominar los mecanismos a través de los cuales nosotros generamos todos los procesos neuronales. ¿Qué busca? Ideas. ¿Qué es lo que busca? Bueno, primero, busca conseguir que los seres humanos, a partir del bombardeo, de la sobredimensión informativa que tenemos por las pantallas, la del celular, la de la computadora, la del televisor, busca primero que generemos incapacidad para determinar si una información concreta es correcta o incorrecta, es lo primero. Lo segundo, imposibilidad para verificar la validez de los mensajes en caso de una sobrecarga informativa. Eso es lo que usted experimenta en todos estos días y los días previos, que amigos, conocidos, familiares en el país o fuera le enviaban cantidad de videos sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Era una sobrealimentación del sistema neurológico cognitivo para que usted no sepa discernir lo que es verdad o lo que es cierto, o recibiendo la información lo que realmente está ocurriendo o no. Tercero, busca crear una tendencia para generar que ciertas afirmaciones sean asumidas como verdaderas aunque sean falsas. Cuarto, aceptar afirmaciones como verdaderas que, estando respaldadas con pruebas, yo no pueda verificar la prueba, sino que lo doy automáticamente como cierto. Eso es los videos que ustedes de repente han visto, o lo que hizo María Corina con las actas. Las publiqué, nosotros tenemos todas las actas, no solo ellos, nosotros las tenemos, pero como muy bien lo definía Freddy Ñañez, para haber podido escanear la cantidad de actas que tiene, habría necesitado por lo menos 6.000 hombres escaneando simultáneamente todas las actas para tenerlas publicadas al día siguiente. Pero la gente recibió la información y la dio como cierta, aunque teniendo la prueba no sabía que el proceso de digitalización genera un código alfanumérico que permite comprobar si efectivamente o no es cierta esa digitalización. Lo último es que busca crear unos efectos. La guerra cognitiva, ¿qué procura en este sentido? Bueno, lo primero es incapacidad para razonar con evidencias. Es la incapacidad. Yo asumo a través del bombardeo sobreinformativo que lo que me están diciendo es absolutamente verdad.
Segundo, incapacidad de pensar de forma compleja. ¿De qué hablamos? Cuando Edgar Morin habla del pensamiento complejo, habla de pensamientos a través de los cuales uno recibe, en términos de teoría del sistema, un input, una información, es capaz de procesarla, es capaz de discernir de esa información lo que es cierto, lo que es falso, lo que está tergiversado, y yo soy capaz de construir un output que es una conclusión. Entonces, la guerra cognitiva busca alterar esa dinámica de sistema explicado de la teoría del sistema que les estoy diciendo. Entonces, simplifica los pensamientos complejos, que son pensamientos de síntesis, interpretación, análisis y comprensión. Luego, esto tiene que ver con un elemento que es propio de la lógica del capitalismo. Por eso cuando yo comenzaba, les decía que más allá del tema que es contra Venezuela, contra Nicolás y el proyecto bolivariano, y por eso es que Jorge Rodríguez, que es compañero del Frente Amplio como yo, hablaba del tecnofeudalismo. Tú también eres de ese frente. ¿Qué es el tecnofeudalismo? El manejo de esos elementos cognitivos. Porque se trata de mercantilizar la política, se trata de mercantilizar el voto, se trata de mercantilizar los procesos y los sistemas políticos como tales y transformarlos en una relación de consumo, ¿no? De proveedores y de consumo. Para esto es clave las redes sociales. Porque, a ver, yo les decía a ustedes, yo tengo 55 años, buena parte de los que estamos aquí, que tenemos más de 50 años, nos formamos leyendo el periódico. Mi papá, viejo comunista, profesor de la Universidad Central, el guerrillero, trabajaba en el sindicato de Cadafa, fue secretario general y participó con mi abuelo en la conducción de la Casa de Amistad soviético-venezolana durante muchos años. Mi papá, que en la mañana trabajaba en el sindicato y en la tarde iba a dar clases a la Universidad Central de Venezuela, cuando llegaba a las 4:30, ya mi mamá nos había sentado a mis hermanos y a mí a leer el Nacional. Mi papá fue directivo mi abuelo fue directivo del Diario Nacional, ¿no? Y se sentaba mi mamá a leer unas noticias y nosotros teníamos que seleccionar una de las noticias que mi mamá leía, redactarlas y mi papá las revisaba. Si teníamos un error lo repetíamos 50 veces, completo a la redacción, ¿no? Hoy no lo hacemos. Hoy usted ve que por la pantalla sus hijos hacen la tarea con inteligencia artificial, con un conjunto de elementos, y hay cambios y hay centralidades que se van desarrollando a partir de las redes sociales. ¿Cómo tiene que ver esto con la afectación y la aceptación acrítica? Bueno, lo primero es que ese sobrebombardeo genera miedo, y el miedo, como les indico, produce reacciones. La dictadura de Nicolás Maduro nos está matando. La dictadura de Nicolás Maduro hizo que mi hermano, que mi sobrino, que mi abuelo, que mi tía, que mi padrino se fueran del país. Y entonces utilizan el miedo, pero utilizan además el amor. La reacción del voto que ustedes vieron es una reacción del miedo también. Yo voto porque regrese a mis familiares, pero también es una reacción del manejo de lo cognitivo del amor. Yo quiero que mis familiares vengan. Si ustedes ven las reacciones que inmediatamente ocurrieron 29, 30 de julio, 31 de julio en el exterior, era: yo quería ir a mi país, yo quería regresar a mi Venezuela, y ponen a unos niños diciendo: yo quería que mi tío regresara al país. Es el miedo, es la frustración, al mismo tiempo es el amor. Son las estructuras dicotómicas de la cognición, del proceso mental que está ahí aplicándose. Eso maneja un elemento del miedo, que es la inseguridad a lo desconocido. Los seres humanos le tenemos profundo miedo a la inseguridad de lo que pueda venir. Por eso nos divorciamos, algunos como yo 4 veces. Sigo creyendo profundamente en el amor. Yo durante mucho tiempo pensé que era un tipo inteligente, pero después que veo que llevo 4 matrimonios y sigo insistiendo, digo: yo soy bien bruto. No, lo que soy es bruto, terriblemente bruto. El tercer elemento es que esto tiene que ver con el manejo de elementos freudianos. Freud, tiene un trabajo que publicó en el inicio de la Primera Guerra, que yo recomiendo que lo lean. El trabajo se llama Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Y en Consideraciones de la actualidad sobre la guerra y la muerte, Freud trabaja el tema del miedo y cómo lo trabajaron los alemanes para incentivar los excesos que comenzamos a ver con la Primera Gran Guerra.
Y eso tiene que ver con el cultivo de sentimientos cognitivos ambivalentes: amor, odio, paz, guerra, rabia, tranquilidad, manejado y impulsado contundentemente a través del hiperbombardeo. Pasa a la siguiente, Marcel, por favor. Entonces, tengamos claro esto: guerra cognitiva. ¿Qué produce la guerra cognitiva? Bueno, primero, manipulación de la información. La sobrecarga de información permite que yo no construya los procesos complejos de interpretación, sino que a usted le llegan 10.000 reels, le llegan 10.000 enlaces, y usted los medio abre, lee el título y lo da como verdadero. Y no solo que lo da como verdadero, sino que la propia dinámica tan activa de las redes hace que usted se lo transmita a otro, e inmediatamente se lo pasa y usted no ha terminado de analizar ni leer en términos de sinopsis, en términos de construcción interpretativa esa realidad, pero lo transmite. Y el otro inmediatamente lo lee, medio lee aparte, y por la velocidad en la que nos incentiva la dinámica de las redes, usted lo vuelve a pasar. Entonces creamos un encadenamiento que permite que afirmaciones falsas se tomen como verdaderas al ser aceptadas y transmitidas automáticamente. Es ahí la trampa. Es ahí efectivamente la acción que busca y que tiene que ver con la manipulación. ¿Eso qué importancia tiene? Que sobre eso yo tomo decisiones. Y entonces, por una parte, interrumpe los procesos de sintaxis compleja que los que, repito, como yo que tengo 55 años, estábamos acostumbrados a leer, interpretar, contrastar, verificar, que la sobredimensión de información hoy no nos lo permite, sino que usted lo da por cierto, lo da por verdadero y lo transmite como tal. Eso afecta a la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con, y lo voy a explicar en algún momento, con el tema de la corteza frontal. Luego, eso permite manipular históricamente. Cuando usted escucha a Trump decir América grande de nuevo, tiene que ver con la manipulación de la información, tiene que ver con los miedos a que esta sociedad es una sociedad migrante en general. El desplazamiento en el mundo es hoy algo cada vez más común. Fíjense que tanto es así que una de las cosas que hizo efectivamente Chávez fue el tema de los cupos de las tarjetas, el tema de los viajes. ¿Por qué? Insisto de nuevo en el tema etario. Sí, yo soy hijo de profesor universitario, mi papá, nosotros viajábamos por lo menos al exterior una vez al año, pero ¿cuántos aquí en la década de los 80 nunca salieron del país? Porque era algo que no era del común. Una de las cosas que Chávez hace para democratizar las condiciones de vida es la posibilidad de que usted tuviera pasaporte, de que usted tuviera una tarjeta de crédito y a través de la tarjeta de crédito pudiera viajar. Que se permitió. ¿Cuántos de ustedes no conocieron que vendían sus cupos, que hicieron especulación en torno a eso? Pero buena parte de venezolanos que nunca habían tenido oportunidad de viajar lo hicieron en ese momento. Tiene que ver con esas cosas. Eso también produce lo que llamamos una desinformación efectiva, es decir, desinformación destinada a conflictos específicos y que haga posible las operaciones multidominio. ¿De qué estamos hablando entonces con esto? Bueno, porque la guerra cognitiva tiene que ver con lo que en teoría de la psicología social llamamos sesgos cognitivos. ¿Qué sesgos afectan? El primer sesgo que afecta es la confirmación. Eso es, nosotros a través de la guerra cognitiva logramos que nuestro pensamiento, nuestras interpretaciones, nuestras sintaxis cerebrales se concentren únicamente en lo que desea y necesita. Yo deseo que Nicolás se vaya, yo deseo que los chavistas desaparezcan, yo deseo que mi familia vuelva. Y entonces eso genera una motivación que es lo que ustedes vieron el día de las elecciones. Gente que no sabía cuál era el programa del mundo, no sabía quién era el candidato, pero deseaba acabar con el chavismo por una parte y con la otra deseaba amor, odio, y por el otro amor, quiero que venga mi familia, que se fue por culpa del chavismo. El manejo de la dicotomía es clave en este tipo de operaciones. Segundo, el sesgo de la autoridad. Eso es, yo doy credibilidad a lo que respeta. ¿Cómo lo construyeron?
Miren, el manejo psicológico de esta campaña fue extraordinario. Ustedes ven al señor Edmundo González y el señor Edmundo le recuerda a su abuelito en la etapa final de su vida. Un señor bonachón que apenas podía manejarse y que nos enseñaba, repito, con el tema etario, ahorita no tanto, a la gente de mi edad. A los mayores se respeta, se les quiere, a los abuelos se les da afecto, no se les contradice. Y vean ustedes cómo lo manejaron. Y entonces María Corina era la hija buena que llevaba a su padre anciano, así del abuelo, lo llevaba a todas partes, además vestida de blanco, con un manejo mágico religioso que tiene que ver con el hecho de que la sociedad venezolana, el 99% es profundamente creyente y solo 1% somos ateos militares. ¿No? O sea, vean la cognición sobre el principio de autoridad. Es el viejo bonachón, que yo le debo respeto, que lo lleva a su hija, que es mi madre, a la cual también le debo antropológicamente respeto, el principio, el sesgo cognitivo de la autoridad. El tercer elemento, anclaje. Eso es, yo no tengo información previa, pero le doy credibilidad a lo primero que me llega. Se produce ahí un anclaje sobre esa información ante el sobrebombardeo. Me bombardean y yo no tengo tiempo de procesar cognitivamente lo que me llega, sino que lo asumo como cierto. Ejemplo sobra. Con los cubanos entregamos bombillos. Los bombillos tienen cámaras que nos están espiando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Está bien loco para crecer. Cámaras que nos están espiando, sonríe. No tengamos sexo con la luz prendida porque coño nos van a ver volteándonos como una media. Cuarto, lo que llamamos el sesgo de la influencia continuada. Yo sigo recibiendo informaciones falsas, no las verifico, pero las sigo creyendo en ellos y las repito y las transmito. Y entonces eso permite la amplificación cognitiva de la información falsa. Quinto, lo que llamamos favoritismo del endogrupo. Yo favorezco a todo el que sea antichavista. No importa que sea un estúpido, pero yo lo sobrevaloro. ¿Cómo trabajaron esto? Que es lo importante. Por eso que yo les comenzaba diciendo es que nosotros somos el centro de una gran operación de manuales y de la experiencia nuestra surge un antimanual contra la guerra cognitiva, contra las operaciones multipropósito. Yo he definido, he logrado precisar 1, 2, 3, 4, 5 discursos esenciales sobre lo que se construye. Voy a tratar de simplificarlo porque ya ustedes se habrán dado cuenta que yo hablo más que un perdido cuando aparece. Primero, el discurso del desarraigo, como lo trabajaron. Esto es una operación de larga data, que la última expresión la vimos ahora, pero que está ahí presente. ¿Cómo comienza ese discurso del desarraigo? El desprecio por lo comunitario, porque lo comunitario es colectivo. Y entonces todo lo que hace el chavismo de desarrollo de las comunas, de la organización, de los consejos comunales, las organizaciones populares, el CLAP, es algo malo, esa cosa que hace el chavismo. Segundo, eso se construye el discurso del desarraigo sobre la burla y el desconocimiento por la historia. Por eso es tan importante el trabajo que con la red se hace en el trabajo de la memoria histórica. Y eso no lo trabaja, y esto hay que entenderlo, que no es un conflicto, no es que nosotros estemos viviendo esto los venezolanos porque somos bolivarianos y tiene que ver con el proyecto bolivariano. Tiene que ver con el proyecto bolivariano, pero es una confrontación mundial del norte contra el sur global. Es el tema del control en las nuevas dinámicas del poscapitalismo. Es un tema de geopolítica de la economía y que nosotros estamos en medio por lo que representamos y por lo que hacemos. Por eso que yo hablo que el análisis de estas experiencias, cuando nos sentamos en términos de una sintaxis completa a desmontar esto, no es paja, no es que yo sea un gran pelabola y no tenga tiempo para las novias que la tengo, no, sino que hay que pensarlo, hay que analizarlo. Y analizarlo significa entonces comprender que ese discurso del desarraigo busca generar el efecto que produjo. Yo no me siento identificado, porque aquí se construye un tema de desvinculación de nuestra identidad.
Yo milito en la izquierda porque mi abuelo fue fundador del Partido Comunista, fue dirigente de la huelga petrolera del 36, fue parte de la Liga Antiimperialista del Caribe con Farabundo Martí, César Augusto Santiro, Pío Tamayo. Y eso a mí me genera un arraigo importante, complementado con el hecho de que mi padre fue profesor universitario de guerrillero, miembro del Frente Oriental, y